Buenas tardes, buenos días. Me tardé un poco en subirles el video, pero esperemos que no les quite mucho tiempo revisarlo. Y bueno, para ser rápidos, esta cuestión que vamos a revisar el día de hoy es, si recuerdan, dónde justo nos habíamos quedado al final del segundo parcial. Entonces, la cuestión que estaremos viendo será la evaluación del desempeño. Digo, naturalmente habría que preguntarnos, pues, ¿qué es la evaluación del desempeño? Como muchos de ustedes lo podrán anticipar, pues la evaluación del desempeño nos va a servir para saber si alguien está siendo un buen trabajador o un mal trabajador. Esto bajo la idea de que en todas las industrias o empresas, pues vamos a solicitar que el empleado produzca, ¿no? Que se esté desempeñando correctamente. Pero teniendo una definición un poco más concreta, pues pudiéramos decir que la evaluación del desempeño es una estimación sistemática. Esto es importante. ¿Por qué una estimación? Porque la estimación sería como una evaluación, pero vamos a entender que no hay una calificación del 0 al 10, ¿no? Como en un examen. Entonces estaríamos tratando de darle un valor a el desempeño de la persona. Después dice sistemática. ¿Qué quiere decir sistemática? Que es organizada, es decir, que tiene una serie de pasos, que fue pensada, que fue considerada, que es una evaluación que requirió un tiempo, vaya. Entonces, esta estimación sistemática tiene que ver con las labores de los trabajadores en un centro de trabajo, como dice por acá, y nos va a permitir darnos cuenta de las virtudes y las áreas de oportunidad en un tiempo determinado. Dicho en palabras más llanas, más cotidianas, pudiéramos decir que la evaluación del desempeño es una evaluación organizada para saber si el trabajador tiene cosas buenas o tiene cosas malas y darle una retroalimentación. Es decir, pues ayudarle a que mejore aquellas cosas que merecen la pena o bien que siga haciendo aquellas cosas que se estaba desempeñando bien. Entonces, nos vamos a dar cuenta que la evaluación del desempeño en lo general se recomienda hacerse cada 6 meses, ¿no? Pero aquí hay una puntualidad muy importante, es decir, alguna observación que es muy importante, que es, pues, que la evaluación del desempeño vale la pena cuando los empleados son los mismos. Si los empleados constantemente están cambiando, es decir, si hay mucha rotación, los empleados duran poco, se van y así, entonces eso nos diría que más bien que la empresa tiene un problema de que los empleados no están retenidos, es decir, no duran mucho tiempo. Entonces, ¿qué tendremos que hacer ahí? Pues tratar de mejorar eso, ¿no? Pero aquí no lo veríamos en la materia. La idea es que si los empleados son nuevos todo el tiempo, pues difícilmente vale la pena hacer la evaluación del desempeño, porque pues van a ser empleados nuevos que no tienen tantas oportunidades pues de desarrollarse o que más bien están aprendiendo constantemente, entonces pues tendremos que considerar eso. Para una buena evaluación, es decir, que sea fructífera para todos, lo primero sería tener una plantilla estable. Pero bueno, se recomienda hacer cada 6 meses y nos va a servir para ir corrigiendo, ¿no? Estas debilidades que decíamos pueden ser áreas de oportunidad. Entonces, como seguramente vieron en su actividad de la semana, les ponía yo aquí, había algunos factores que iban a influir, ¿no? Algunos ya los mencionábamos, pero algunos otros son nuevos para ustedes. Vamos a ver como que toda esta sistematización, toda esta cuestión holística para ver todos los elementos que influyen, ¿no? Primero, la capacidad. Claro que un empleado puede ser muy o poco capaz, es decir, puede ser bueno en lo que hace, es decir, otra vez, se le va a facilitar más o menos una tarea. Entonces, si lo ponemos a hacer una tarea que se le facilite, pues podríamos pensar que su capacidad va a ser óptima. En cambio, si está desempeñándose en una actividad que no le es tan buena, es decir, no es tan capaz, pues le va a resultar más complicado. Entonces, inherentemente eso va a influir en su evaluación final. Después, la cuestión de la supervisión. La supervisión se refiere a pues estas órdenes que son asignadas por un líder o un gerente, pues tienen que ser supervisadas. Por ahí dice un dicho, orden dada pero no revisada es una orden ignorada. Es decir, si yo doy una orden pero no voy y superviso cómo se hizo, no voy y la reviso, pues pareciera ser que no la di, porque el empleado no la va a hacer o la va a hacer a su manera o va a haber algún defecto, vaya. Después, algo que también puede influir en el desempeño son las políticas de la compañía para pedir permisos, para pedir un préstamo, para pedir vacaciones, para los pagos de las horas extras, para los uniformes. Todas esas cosas son cuestiones que pudieran o no influir. O como lo que veíamos el sistema de pagos, es semanal, es quincenal, hay semana de fondo, se pagan cuál banco, hay vales de despensa, no los hay. Y eso nos va a llevar al siguiente factor, que son los factores económicos, ¿no? También la persona si tiene carencias, pues seguramente eso va a influir en su desempeño, ya sea para bien o para mal.
Si le pagan horas extras, pues según a lo mejor se va a quedar más tiempo, ¿no? Pero si no hay pago de horas extras y aparte necesita el dinero, pues seguramente la persona se va a ir temprano y va a buscar otro segundo empleo, ¿no? Después, la cuestión de la motivación, que ya le referimos un montón de tiempo en el parcial anterior. La cuestión de la capacitación. Muchas empresas, chicos, suelen saltarse a la capacitación o suelen saltarse a la capacitación porque consideran que no sirve o es dinero gastado inútilmente. Entonces, eso es un pensamiento erróneo porque la capacitación va a influir un montón en el desempeño. En la capacitación vamos a ver dónde el empleado se siente más cómodo, dónde es más capaz, dónde nos puede servir más, dicho en palabras comunes, ¿no? Las cuestiones del ambiente físico también van a ser importantes. Si recuerdan, lo revisábamos con las cuestiones de ruido, temperatura, iluminación, el material, todo eso que ya veíamos, y las cuestiones de los compañeros, ¿no? Claro que nosotros nos vamos a tratar de relacionar en mayor medida con un grupo de compañeros. Todo esto en común va a influir en el desempeño y son cosas que nosotros pudiéramos evaluar si es que quisiéramos saber si un empleado está produciendo óptimamente. Entonces, pasando al siguiente elemento que dice por acá, ¿para qué vale la pena hacer una evaluación del desempeño? El primero ya lo abordaba, ¿no? Hace un momento, que era la retroalimentación. La retroalimentación consiste en decirle al empleado, después de la evaluación, qué cosas está haciendo bien y qué cosas no está haciendo tan bien, con la idea de que pues las cambie aquellas que merezcan la pena. Número dos, determinar incrementos salariales. Esto nos va a permitir que las personas pues tengan una retroalimentación óptima primero, pero también si alguien recibe un bono, si alguien recibe un premio económico, pues que todos tengamos claro por qué se le dio, ¿no? Bueno, pues es que mira, en su evaluación fue el primer lugar en ventas, fue el primer lugar en préstamos asignados, fue el que llegó más temprano, yo qué sé, cuál va a ser la capacidad, relación con los demás que vamos a evaluar. Hay muchos factores, como lo veíamos acá arriba. ¿Qué es lo que vamos a premiar? Entonces, la cuestión aquí es tener un criterio objetivo de a quién le vamos a dar un incremento salarial. Seguramente les ha tocado ver en algún trabajo que esto no se hace, es decir, que a alguien ni sabemos por qué, pero le tocó un premio y eso empieza a causar un conflicto al interior de la empresa. Entonces nosotros tenemos que pensar, si quisiéramos evaluar el desempeño, que hay que crear algo que sea un poquito pues, más objetivo, ¿no? Es decir, que todos tengan claro por qué a esa persona se le dio el premio. Y eso se puede lograr a través de una buena evaluación del desempeño que se haga pública y que todos se den cuenta de los resultados. Ahora, esa es la cuestión positiva, ¿no? Eso también nos pudiera servir para ver a quién ascendemos, porque es el jefe. Oye, pues es que un montón de tiempo a lo largo de 3 años fue siendo el primer lugar en retroalimentación, en evaluación del desempeño. Llegaba más temprano, sacaba más piezas, no tenía errores, no tuvo accidentes, se quedaba más, no sé, digo, evaluaremos qué es lo que queremos ver, pero pues, tenemos claro porque es el jefe, ¿no? Eso es algo bueno. Y también pudiéramos ver por qué vamos a despedir a alguien, pues porque no está llegando a sus metas. Entonces, si se fijan, esto lo que busca hacer es como, diríamos comúnmente, tocar pared, es decir, tener como una base para tomar decisiones. Para eso nos va a servir la evaluación del desempeño también. Y fíjense, si nos saltamos la evaluación y despedimos gente porque no es, porque creemos que no es buena, o le damos a alguien un puesto más importante porque creemos que puede funcionar, o damos un incremento salarial o un premio salarial porque pues a lo mejor se lo merece, pues eso nos va a crear conflictos porque no hay una retroalimentación de por medio. En cambio, si tenemos las evaluaciones claras, en mayor medida eso nos va a servir para que todos estén conformes y a su vez crear una buena dinámica de trabajo. Ahora, ¿por qué las personas, las empresas suelen oponerse a la evaluación del desempeño si pareciera que hay un montón de beneficios? Pues bueno, pueden ser estas razones. En primer lugar, que hay una sobrecarga de trabajo. Eso va a querer decir que el empleado todo el tiempo está produciendo, produce 12 horas y bueno, quizá al finalizar el turno, que es cuando te prestan al empleado para preguntarle, pues quizá no le interesa, ¿no? Hablar de la evaluación del desempeño. Y la otra es que hay tanto trabajo en la industria, en la fábrica, que pues tomarlo 15, 20 minutos para que te responda una encuesta o una entrevista, pues es tiempo perdido, ¿no? Que la persona no está produciendo, entonces pues la industria, la fábrica quizá no te lo va a querer prestar. La otra idea es que no haya dinero para el pago por méritos. Esto es, oye, salí primer lugar en la evaluación del desempeño. Naturalmente esperaría un premio, ¿no? Económico o algún aditamento físico o algo que se vea, ¿no? Que sea un premio, un incentivo, como lo veíamos en el segundo parcial. Pues bueno, a veces no hay dinero para dar esos premios. Entonces, pues ahí se va a romper, ¿no? ¿Para qué la retroalimentación si no le vamos a dar una premiación al primer lugar? La otra cuestión
que es el tercer punto que vemos por acá, es que los empleados estén muy cohesionados. Si ustedes consultan por ahí la palabra cohesión, se va a referir a que van a estar muy unidos. Entonces, cuando los empleados están muy unidos y tú le pides que evalúen a sus compañeros, pues tenemos de dos. O van a evaluar a todos súper altos o bien van a evaluar a todos súper bajos. Entonces, si se fijan, esa evaluación pues no es objetiva porque no nos permite discriminar quién está haciendo bien su trabajo y quién no. ¿Por qué no estamos pudiendo discriminar? Pues porque todos están demasiado unidos. Entonces, ya sea a favor o en contra de alguien, la cuestión es que pues no van a evaluar en verdad a las funciones, sino a su amigo o a su enemigo, ¿no? La otra cuestión serían los contratos sindicales, que como les había comentado, los sindicatos tienen bastante fuerza al interior de los centros de trabajo, sea una fábrica, sea una empresa, lo que sea. Si hay un sindicato, tiene un montón de poder. Entonces, si dijimos arriba que la evaluación del desempeño nos pudiera servir para saber a quién vamos a despedir, pues bueno, un sindicato pudiera decir, ¿sabes qué? No quiero que hagan evaluación del desempeño, porque mis empleados que salgan mal los van a correr. Y entonces el sindicato dice, pues vamos a protegerlos. Y ahí veríamos cómo esta cuestión de amalgama o esta cuestión de defensa, pues lo que va a hacer es frenar la evaluación del desempeño. Entonces, estas no son las únicas, pero sí son como las más comunes y las más importantes motivos o razones por las cuales en un lugar se puede frenar la evaluación del desempeño. Y bueno, continuando por acá, habrá que ver quién es quien debe de evaluar el desempeño, ¿no? Esta me la salto porque aquí la mostramos más adelante. Una buena técnica para hacer una evaluación más completa, más integral, es esta evaluación que se llama 360, donde vamos a ver, pues, una mirada así como el reloj de 360 grados, que la evaluación del desempeño vale la pena que sea realizada por diferentes personas. En primera instancia, claro, el jefe inmediato nos puede evaluar, también nos pueden evaluar los colegas, es decir, nuestros compañeros, los subordinados. ¿Cuáles son los subordinados? Pues las personas de un rango inferior al nuestro y bien los clientes. Entonces, si se fijan en esta evaluación que es un poco más integral, pues es una herramienta bastante completa o que pretende ser completa para evaluar diferentes competencias que son claves en cualquier puesto, ¿no? Entonces, en el examen, pues evaluación integral, claro, eso es lo ideal. Hay como falso verdadero. Después, ¿qué criterios somos los que van a observar ustedes en la evaluación del desempeño? Es decir, ¿qué cosas podemos evaluar? Pues miren, prácticamente son estas cuatro dimensiones. Número uno, dimensiones centradas en los rasgos. ¿Qué eran los rasgos? Si recuerdan, en el primer parcial hablábamos de la personalidad. Es decir, hay trabajos que requieren rasgos muy específicos. Por ejemplo, en atención al cliente, un rasgo sumamente necesario es la paciencia. Lo vamos a ver ahorita con los policías, un rasgo necesario es la honestidad. Es decir, son características de personalidad que la persona tiene que manifestar para desempeñarse correctamente. Esa es la primera dimensión. En la segunda, que dice dimensiones del desempeño enfocados en competencias, nos vamos a referir a labores, es decir, cosas que tiene que saber hacer, conocimientos, vaya, el ser competente se refiere a que sabemos hacer cosas. Tercero, dimensiones del desempeño enfocadas en la tarea. Aquí es cuando llevamos a la práctica esas competencias o esos conocimientos que hemos aprendido o que ya aprendimos en algún momento y entonces es eso, ponerlas en práctica. Y finalmente dice dimensiones del desempeño con enfoque en las metas, es decir, que la persona tenga claro cuáles son los objetivos a mediano y a largo plazo para la empresa. Entonces, si tenemos esos cuatro criterios en mente, vamos a pensar que, por ejemplo, en un oficial de policía, fíjense cómo en estas cuatro dimensiones, que son las mismas de acá arriba, solo acomodados en una tablita, primero, enfoques en la competencia. ¿Qué cosas tiene que saber hacer el policía? Bueno, pues tiene que saber hacer reportes, tiene que saber conducir, tiene que saber hablar en público, que estamos aquí en el primer cuadrante, tiene que conocer de la ley, tiene que saber tomar decisiones y tiene que tener ciertas capacidades físicas, ¿no? Ser medianamente atlético, tener buena condición, que bueno, en Saltillo creo que parecía ser que se rompe un poco, ¿no? Esta competencia, pero bueno, en teoría debería de ser. Fíjense cómo la tarea, el enfoque de la tarea son acciones que tiene que estar haciendo la persona. Tiene que arrestar, tiene que estar previniendo el crimen, a lo mejor tiene que ir al tribunal a declarar a favor o en contra de un testimonio, tiene que ya estar usando el vehículo, porque dijimos que tenía que saber manejar, tiene que estar usando el radio, tiene que estar siguiendo las reglas y las leyes, detener a alguien solamente cuando la ley se lo permite, que bueno, eso también sabemos que a veces se lo saltan,
pero debería ser algo que se evalúe en su desempeño. Después en la meta, pues son objetivos a mediano o largo plazo, ¿no? Que no ocurran crímenes, que la persona cite a los infractores de la ley, que termine el turno sin una lesión, es decir, que no se ponga en riesgo su físico, que la persona arreste y que tenga arrestos y que haya citatorios en los tribunales, que reciba quejas ciudadanas, que garantice la seguridad pública. Fíjense cómo las metas pues son objetivos, cosas que va a lograr con sus acciones. Y los rasgos que dijimos son características de personalidad, pues eran estos valores de alguna manera que les decía la persona tiene que manifestar. Tiene que ser honesta, tiene que ser cortés, tiene que ser responsable, seria, asertiva o tiene que mostrar mucha cooperación. Entonces, estas, si se fijan, son las cosas que evaluaríamos en el desempeño de un oficial de policía. Entonces, nosotros tendríamos que preguntarnos qué cosas valen la pena o merecen la pena ser evaluadas dependiendo del ejemplo que busquemos, ¿no? Aquí en el caso de la veterinaria o veterinario, pues son otras habilidades, otras competencias, otros rasgos de personalidad, otras metas. Entonces, para no tardarme tanto en el video, pues se las dejo aquí para que le echen un ojo. Ya ustedes le ponen pausa y le echen un ojo a cada cosa a detalle. Pero es eso, otra vez, enfoque en la competencia se refiere al saber hacer, cosas que tiene que saber la persona. Tareas son cosas que ya pone en práctica la persona, que tiene que hacer acciones, vaya. Enfoque en la meta, pues se refiere a los objetivos que tiene que lograr y los rasgos, dijimos, son características de personalidad, valores que la persona tendría que estar manifestando. Después, ya para irnos acercando hacia el final, hablaríamos de las formas en que podemos medir las actitudes. Es decir, las actitudes van a ser, como dice por acá, disposiciones, ideas aprendidas, perdón, ideas aprendidas a lo largo del tiempo que les permiten pues actuar básicamente de una manera favorable o desfavorable hacia un objeto, hacia una persona, hacia una situación. Por ejemplo, podemos medir cuál es la actitud de los empleados frente a los jefes o cuál es la actitud de los empleados frente a sus tareas, cuál es la actitud de los empleados frente a tareas que son en equipo o tareas que son individuales o cuáles son las actitudes de las personas frente a la relación con otras personas, con sus compañeros de trabajo. Pero es eso, una actitud es la manera en la que yo voy a responder, a actuar, valorar a una persona, a un objeto o a una situación. Esas actitudes, como son aprendidas, pues pueden ser modificadas. Ahí tiene nota de falso verdadero para el examen. ¿Qué quiere decir eso que son aprendidas? Pues que a lo largo del tiempo alguien nos enseñó a responder de esa manera. O si alguien no nos enseñó, pues yo lo aprendí quizá observando, quizá viendo a mis compañeros o pues tal cual viviendo, ¿no? Entonces, pues esta es la cuestión de la evaluación del desempeño. ¿Qué hacemos? Medir actitudes. Entonces, ¿cómo lo vamos a medir? Bueno, eso ya lo estaríamos viendo en el salón en las siguientes semanas. Pero sepan lo que hasta aquí, ¿qué es lo que les voy a revisar? Bueno, que tomen sus apuntes para el día martes, lo estaré revisando en el salón. Tomen sus apuntes, ya está, y listo, eso los voy a revisar. Eso va a contar como actividad de cuaderno y también va a contar como asistencia. Entonces, revisen el video ahí con calma, tomen sus apuntes y pues nos vemos ahí en el salón el día martes para darle cierre a este inicio de la unidad y pasar a lo siguiente que serán las cuestiones de los grupos. Pero bueno, para no tardarme más, vamos a dejarla hasta aquí. Que tengan un buen día y nos vemos el martes. Bye bye.